La paz de Cristo, hermanos. Espero se encuentren bien todos ustedes. Es un gusto saludarlos a través de este medio, hermanos, y es una bendición para mí poderles compartir, hermanos, la palabra de Dios. Así es que doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, hermanos, por la enseñanza que vamos a dar en el nombre del Señor y que el nombre del Señor sea glorificado siempre. Amén, hermanos. Es momento de meditar en la palabra del Señor y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Repito la cita, libro de los Jueces, capítulo 10, versículo 6. Nada vamos a leer ese solo versículo, pero vamos a leer todo el versículo 10, hermanos, y todo el capítulo 15, el 10 y el 11, perdón, hermanos, el capítulo completo, así es que le voy a pedir que no cierre su Biblia. Quiero pues que tomen una idea, hermanos, de lo que hoy vamos a enseñar. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que dice el capítulo 10, 6 del libro de los Jueces: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Escuche eso, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que no le sirvieron, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, dice el versículo 7: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Quise leerles, hermanos, el capítulo 10 para que se dieran una idea, hermanos, porque el Señor los había abandonado a su suerte. Gloria al Señor Jesucristo. Pues ellos, hermanos, desobedecieron. Una vez más, el pueblo de Israel desobedeció. No cumplieron, hermanos, lo que ellos le habían dicho al Señor, de que le iban a servir perpetuamente. Así es que, hermanos, eso es delicado, que nosotros pues le prometamos al Señor servirle para toda nuestra vida y no lo hagamos. Es consecuencias funestas, hermanos, que nosotros le prometamos algo al Señor y no lo cumplamos. Así es que le puse como título a esta enseñanza: consecuencias de no servir al Señor, consecuencias de hacer promesas imprudentemente al Señor. Y ahorita vamos a ver por qué le puse así a esta enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, y otra vez el pueblo del Señor tenía como enemigos fuertes, aparte de los filisteos, también a los amonitas, y es de lo que vamos a enseñar en este día, en esta tarde. Es importante decir que Jefté fue el octavo juez sobre Israel, considerado un gran líder y libertador del pueblo de Israel, también considerado como un ejemplo de gran fe, mencionado en el libro de los
hebreos. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hablar de Jefté, hermanos, uno de los jueces sobre Israel. Dice aquí, acabamos de leer que el octavo juez sobre Israel. Y para ello ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 11 de ese mismo libro de los jueces, que es de lo que vamos a enseñar, hermanos. Pero quise leer el capítulo 10 porque dice la palabra del Señor y por eso lo leí. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Ellos habían pensado de esa manera, quien se levantara y los guiara en esta guerra contra los amonitas iba a ser el caudillo, iba a ser el líder del pueblo de Israel, quien los iba a llevar al frente, iba a estar al frente de batalla. Ahí es que vamos a empezar, hermanos, y quiero empezar leyendo el capítulo 11, versículo 1 del libro de los jueces. Dice la palabra del Señor así: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Escuchen eso, hermanos, esto era Jefté. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Coincidía, hermanos, el nombre del papá de Jefté con el lugar de donde era Jefté. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Jefté Galadita era, dice aquí la palabra del Señor, un hombre esforzado y valeroso. Este hombre esforzado y valeroso tenía una circunstancia adversa en su vida, pues su madre fue una mujer ramera, una mujer prostituta. Como quien quiere decir, Galaad, hermanos, tuvo pues su canita al aire, él estando cansado, teniendo su familia, sus hijos, pero tuvo esa aventura y con esta mujer prostituta pues concibió un hijo, tuvo un hijo, y este hombre Galaad se lo llevó a su casa y lo crió juntamente con sus demás hijos. Así es que Galaad era parte de Israel que estaba al este del río Jordán, el cual comprendía el territorio de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Coincidentemente, el padre de Jefté también se era llamado Galaad, lo que yo acababa de explicar. Acabo de leer que huyó pues Jefté de sus hermanos, dice en el versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, alabado sea el nombre del Señor. Dice que Jefté habitó en esta área, en lo que hoy sería hoy en nuestro tiempo, en nuestros días, Siria, hermanos, que está un poquito más hacia el norte de Israel. Aunque fue rechazado por su familia, Dios bendijo y utilizó a Jefté. Esto fue lo que me llamó la atención, hermanos. ¿Cómo era posible que una persona que era marcada de por vida, porque fue, bueno, pues vino a la vida un hombre que no fue concebido dentro de un matrimonio, sino por una aventura de este hombre, el padre de Jefté, el Señor lo haya usado, hermanos? Eso nos habla del corazón de Dios, cómo Dios no hace acepción de personas, cómo Jefté no era el culpable, hermanos, de esa circunstancia que tenía en su vida. Más sin embargo, miren lo que hizo el Señor Todopoderoso sobre la vida de Jefté. Y por eso me llamó la atención y por eso quise compartirles este pasaje de la Biblia. Así es que Galaad era parte de Israel, hermanos, que estaba al este del río Jordán. Acabo de leer que huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, rechazado por su familia debido a su linaje ilegítimo. Jefté habitó en esta área, en lo que hoy sería Siria en nuestro tiempo. Aunque fue rechazado por su familia, Dios bendijo y utilizó a Jefté. Como Dios hizo la elección de una persona como esta para ser un libertador de su pueblo y que le hubiera registrado entre otros dignos famosos por su fe. En el libro de Hebreos, hermanos, hace mención de este hombre, de Jefté, y me llamó la atención, hermanos, porque en el libro de los Hebreos habla de grandes hombres de fe, y
en la palabra del Señor, en el libro de los Hebreos, toma en cuenta a Jefté como un hombre de fe, y ahorita lo vamos a ver por qué. La cosa que nosotros enfatizamos es lo que Dios no contó por el mal que él no era responsable. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, que Jefté fue, hermanos, vino a este mundo, pues a través de una mujer prostituta, de una ramera, pero él no era el culpable, hermanos. Y como el Señor, hermanos, no tomó en cuenta ese problema, si lo podríamos decir así, o esa circunstancia, una descalificación. Él le levantó, él le dio su espíritu, él le empleó para liberar a su pueblo en la hora de necesidad. Eso es lo que hizo Dios con este hombre Jefté. Tob ha sido probablemente identificada con la moderna El Taiyibí, cerca de 15 millas al este y noreste de Ramot Galad, en el área desolada que está justamente fuera de la frontera oriental de Israel y la frontera noroeste de Amón, hermanos. Sí existe esa tierra, geográficamente, hermanos, quise investigar dónde estaba esta tierra de Tob, y sí dice que estaba, hermanos, al norte de Israel. Así es que se juntaron con él hombres ociosos, dice aquí la palabra del Señor, que se juntó con hombres ociosos, las cuales salían con él. Y quise, hermanos, ver por qué dice la palabra del Señor que se juntaron con él hombres ociosos. Eso me dio a entender, hermanos, que eran hombres que no se dedicaban a nada bueno, que posiblemente se dedicaban a cosas malas, al asalto, al robo, a la extorsión, al secuestro, no sé, hermanos, inmediatamente me vino eso a la mente, pero en la palabra del Señor, hermanos, ese término o esa frase quiere decir otra cosa. La palabra puede significar, hermanos, que él y su banda probablemente operaba más a la manera de David y su grupo, los cuales aparecieron años después, protegiendo ciudades y asentamientos de los moradores. Eso quiere decir, hermanos, que ellos se dedicaban, pues era gente ociosa, que no tenía oficio ni beneficio, que se dedicaban a la vagancia, pero sin necesariamente dedicarse, hermanos, a cosas indebidas. Algo parecido como lo hizo David, hermanos, cuando tuvo que huir también de Israel, perseguido por el rey Saúl. Dice que él se juntó con varios hombres que pues simpatizaban con él, que lo seguían y que hacía favores y le pagaban por esos favores al rey David, donde él habitaba, hermanos, los protegía de enemigos. Y considero, hermanos, que Jefté también hacía algo parecido, alabado sea el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los amonitas, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante que primeramente, hermanos, los hermanos de Jefté, los medios hermanos de Jefté, pues lo expulsan, hermanos, del pueblo, de la ciudad, de la familia, y dice que él se va a radicar a esa tierra Tob. Pero dice que los ancianos, hermanos del pueblo, van en búsqueda de Jefté. Seguramente, hermanos, como leímos en el capítulo 10 de este libro de los jueces, había crecido, hermanos, la fama de este hombre, Jefté, que era un hombre, hermanos, como lo dice en el versículo 1 de este capítulo 11, que era un hombre esforzado y valeroso. Era un hombre, hermanos, fuerte. Era un hombre muy diestro, hermanos, para la batalla y muy valeroso, muy valiente, alabado sea el nombre del Señor. Y como estaban, hermanos, en una situación difícil, en una situación apremiante el pueblo de Israel, dice que los ancianos de Israel fueron en búsqueda de Jefté, hermanos. Ellos sabían que estaban en esas tierras de Tob, y dice que fueron a buscarlo hasta ese lugar, alabado sea el nombre del Señor, hasta la tierra de Tob, que lo que es hoy conocemos como Siria. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijeron a Jefté, dice el versículo 6, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venir ahora a mí cuando estáis en aflicción? Alabado sea el nombre del Señor. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté,
Por esta misma causa volvimos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Alabado sea el nombre del Señor. Los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. La nación de Amón, los amonitas, vivían al sur de Israel. Esos eran un grupo seminómada que descendieron del sobrino de Abraham, de Lot, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué pues venid, dice Jefté? ¿Por qué pues venid a mí cuando estáis en aflicción? No puede decir Dios justamente la mayoría, como la mayoría de nosotros. Casi siempre buscamos a Dios solamente cuando más le necesitamos y eso no debería ser así. Es cierto, hermanos, perdón, el pueblo de Israel fue en búsqueda, hermanos, de un hombre que le hiciera frente a los amonitas. Ellos pensaron, creyeron como ser un hombre fuerte, un hombre hábil con las armas, un hombre, hermanos, valeroso, que no era cobarde, que era valiente. Por eso fueron en búsqueda de Jefté, porque ellos se habían enterado, sabían que Jefté efectivamente era así, hermanos, y era el único que podía hacerle frente a los amonitas. Si él se convertía en el líder, si él se convertía, hermanos, en ese hombre que los pudiera guiar, que los pudiera, hermanos, organizar, para hacerle frente a los amonitas, pues podrían obtener la victoria. Pero pues ¿por qué buscar a Jefté, hermanos? ¿Por qué los ancianos, por qué no los sacerdotes, en lugar de ir a buscar a Jefté, buscaran a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios? Si con Dios, hermanos, todo es posible. Todas las cosas con Dios es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Y así pasa hoy también en nuestro tiempo, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando estamos angustiados, preocupados, es cuando nos acordamos del Señor, hermanos, y las cosas no deben ser así. Nosotros, hermanos, tenemos al Dios que todo lo puede, al Dios, hermanos, eterno, todopoderoso, que siempre, hermanos, está al pendiente de nuestras necesidades, que siempre está al cuidado de nosotros. Nosotros, hermanos, siempre que tengamos necesidad, y no solamente cuando tengamos necesidad, debemos estar, hermanos, en esa comunión con Dios, en esa, hermanos, relación con Dios. No solamente, hermanos, como el pueblo de Israel, que cuando tenían necesidad, sí, iban en búsqueda, hermanos, fueron en búsqueda de Jefté. No, hermanos, no debe ser así con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios siempre debe ser de la misma manera, con necesidad o sin necesidad, hermanos. Nosotros no debemos ser así que solamente cuando tengamos una necesidad acudamos a Dios o busquemos de Dios. Y dice que le dijeron, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Debido a la inminente guerra contra los amonitas, los líderes de Galaad estaban desesperados por un líder hábil en quien confiar. Y ellos voltearon hacia Jefté en lugar de voltear hacia Dios, en lugar de dirigirse al Señor. Y eso, hermanos, es algo impresionante. Ellos estaban dispuestos a darle la autoridad como el jefe sobre Galaad. Recordemos, hermanos, que no había rey sobre Israel, alabado sea el nombre del Señor, y se levantaron jueces y le ofrecieron, hermanos, que Jefté fuera el juez sobre Israel, que fuera el líder sobre Israel y que él los guiara a esa confrontación inminente contra los amonitas. Luego dice el versículo 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Así como que dudando, ¿no, hermanos? Así como que, ok, voy y me convierto en el líder de ustedes y voy a organizar a los hombres y vamos a ir a hacerle frente a los amonitas, pero ustedes se van a sostener en lo que me están ustedes ofreciendo, lo que ustedes me están, pues diciendo, y no se echan para atrás. Entonces miren lo que pasa. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad. No, el 10 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciésemos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Esto quiere decir, hermanos, que Jefté, aparte de ser un hombre esforzado y valeroso, tenía una relación con Dios.
Él conocía, hermanos, de Dios, él conocía del Señor y él sabía, porque aquí nos dice la palabra del Señor, que él hablaba con el Señor, todo lo que acontecía en su vida, lo que hicieron esos ancianos, todo lo que le ofrecieron, él dice que se lo dijo al Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Así es que Jefté tenía una relación con el Todopoderoso. Y luego dice el 12, gloria al Señor Jesucristo. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Fíjense, hermanos, como Jefté, primeramente, antes que nada, esto me da a entender, hermanos, que Jefté era un hombre sabio, no era un hombre, hermanos, imprudente hasta este momento, hermanos. Ahorita vamos a ver lo que pasó más adelante. Dice, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, como quisiendo, hermanos, evitar la guerra, como queriendo, hermanos, negociar y, hermanos, de esta manera, pues, evitar, hermanos, pérdidas humanas. Él sabía que el pueblo de Israel, hermanos, pues no estaba preparado, no estaba bien armado. Entonces quiso negociar, hermanos, quiso negociar Jefté con los amonitas y le manda un mensaje al rey de los amonitas. Dice el 13, el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Esa es la respuesta del rey de los amonitas. Dice, ok, mira, no hay ningún problema, si negociamos, estoy de acuerdo, solamente regrésame las tierras que tú tomaste. Hermanos, pero mire lo que le dice Jefté en el 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. O sea, Israel no invadió esas tierras, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el 16, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Vean, hermanos, cómo Jefté le está diciendo la palabra del Señor. Esto me da a entender también que Jefté, hermanos, era un hombre que conocía la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente, hermanos, había una relación, una comunión con Dios, sino también, hermanos, era un conocedor de la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Cuántas cualidades, hermanos, tenía este hombre. Era esforzado, era valeroso, tenía una relación con Dios, pero no obstante eso, hermanos, conocía la palabra, conocía la historia de Israel, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, a el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Gades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al lado de Amnón, y no entró en territorio de Moab, porque Amón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hezbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón toda su gente acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto, hermanos, se lo mandó decir Jefté al rey de los amonitas. Le dijo la historia de Israel, hermanos, cómo estos pueblos no dejaron pasar al pueblo de Israel por miedo, por temor, hermanos. Ellos seguramente habían escuchado, habían oído la historia de Israel, como Dios, hermanos, lo había sacado, hermanos, de esclavitud del pueblo egipcio, de la nación egipcia, alabado sea el nombre del Señor, con grandes prodigios y maravillas, con brazo extendido, con brazo fuerte. Así es que, hermanos, temían a Israel y no los dejaban cruzar, hermanos, para llegar, hermanos, donde Dios quería llevar al pueblo de Israel. Y le cita, hermanos, toda la historia, Jefté, al rey de los hermanos de los Madianitas, gloria al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice después. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio de Amorreo, del Armón,
hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendés tú apoderarte de él? Vean, hermanos, cómo lo llevó este Jefté, hermanos, cómo lo fue llevando en, pues, en su manera, hermanos, de querer convencer al rey de los amonitas, alabado sea el nombre del Señor, para que de esa manera, pues no culpara al pueblo de Israel, que ellos se habían quedado y ellos habían poseído esa tierra. Y dice el 24, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Esto quiere decir, hermanos, que su Dios, que se llamaba para ellos el Dios de los amonitas, Quemos, les hubiera dicho, mira, toda esa tierra te lo doy. Dice, ¿tú no la hubieras tomado? Claro que la hubiera tomado. Dice, así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón. Hermanos, es impresionante cómo sabía la palabra del Señor. Hasta fechas les daba a Jefté, al rey de los moabitas. 300 años a Hezbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Como no entendía, hermanos, el rey de los amonitas, miren con qué sabiduría le contesta Jefté, hermanos, al rey de los amonitas, y le dice, ok, vamos a ver quién es el que tiene razón, si tú o nosotros. Pero lo llevó, hermanos, a un nivel espiritual. Lo llevó, hermanos, como dando a entender, deja que esto lo decida el Todopoderoso. Si tu Dios es el poderoso, entonces que decida. Pero si nuestro Dios es el poderoso, entonces que decida nuestro Dios. Él lo vio, hermanos, esto como una situación espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando tenemos algún problema de enfermedad, de escasez, hermanos, alguna preocupación, tenemos que mirarlo con los ojos del Espíritu, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, y es cuando nosotros debemos ir a la presencia del Señor y exponerle al Señor las cosas, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Así es que bien sabiamente Jefté, hermanos, llevó esta situación al plano espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Pero miren lo que dice más adelante. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, hizo promesa al Señor, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, y qué peligroso es, y ahorita lo vamos a comprobar, lo vamos a ver, hermanos, es que nosotros le prometamos al Señor algo y no lo cumplamos, alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, comúnmente nos preguntan, o nos preguntaban, hermanos, yo también lo he dejado de hacer, pero ya voy a empezar a volver a hacer esa pregunta. ¿Cuánto tiempo piensas servirle al Señor? Yo recuerdo que a mí me lo preguntaron, yo le respondí al Señor, Señor, yo te voy a servir para toda mi existencia, para toda mi vida, alabado sea el nombre del Señor. Es una promesa, hermanos, es un voto que yo hice delante del Señor. Pero muchas veces, hermanos, esas promesas que nosotros le hacemos al Señor se nos olvidan, no las tomamos en cuenta, hermanos, y por eso luego vemos las consecuencias. Nosotros, hermanos, prometimos servirle al Señor por la eternidad, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, bien claramente dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, si no mal recuerdo, hermanos, que cuando le hagamos promesa al Señor, versículos 7 y 8, dice que tengamos cuidado, hermanos, con lo que nosotros le prometemos al Señor, porque, hermanos, por eso nos vienen aflicciones, por eso nos vienen problemas, por eso muchas veces no somos prosperados, por eso muchas veces, hermanos, viene enfermedad, vienen tantas cosas, porque nosotros le fallamos al Señor, gloria al Señor Jesucristo. Pero miren, hermanos, aquí cometió un gran error, hermanos, Jefté, para que vean que no hay hombre perfecto, perfecto solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 30, y Jefté hizo voto a Jehová, hizo promesa a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos,
cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, miren lo que prometió, hermanos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Alabado sea el nombre del Señor. Esa fue la promesa que hizo, el pacto que hizo delante del Señor, que si entregara a los amonitas en sus manos, y el primero que saliera de su casa, alabado sea el nombre del Señor, dice que iba a ser ofrecido, hermanos, al Señor, iba a ser consagrado al Señor en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerden, hermanos, el voto que hizo Jefté delante del Señor. Dice: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, dice aquí, hermanos, que después de la victoria, dice que él regresa a su casa. Y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, con júbilo, hermanos, y ella era sola, su única hija, dice aquí, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras diciendo: ay, hija mía, en verdad, dice la palabra del Señor, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él había hecho un pacto con Dios, él había hecho una promesa al Señor, había hecho un voto delante del Señor, que el primero que saliera a recibirle, alabado sea el nombre del Señor, lo iba a ofrecer en sacrificio. Él seguramente pensó, hermanos, que con el griterío, hermanos, con el júbilo que traían por haber regresado de batalla, hermanos, en victoria, pues iban a salir los perros, iban a salir las vacas, hermanos, también a estar por ahí. Y dice, por eso él pensó y ofreció, hermanos, que lo primero que saliera a recibirle de su casa, pues lo iba a ofrecer al Señor. Nunca pensó que la única que iba a salir, que pudiera salir, hermanos, iba a ser su hija. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que sale la hija y dice esto, Jefté. Dice: y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él sabía, hermanos, que no podía echarse para atrás, que el pacto, la promesa que le había hecho al Señor, pues la tenía que cumplir. Dice: y entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, miren lo que le dijo la hija, hermanos: concédeme solamente esto, dice, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón, hermanos. Era una costumbre en Israel, hermanos, cuando Jefté le revela el pacto, el voto que le había hecho al Señor, pues ella dice: padre, pues solamente dame un tiempo para que yo vaya, y pues dice que llore aquí su virginidad. Y esa era una costumbre, hermanos. Yo me quedé con esa duda, con esa incertidumbre, si verdaderamente Jefté, hermanos, había sacrificado a su hija. Pero no se refería, hermanos, porque eso lo sabía Jefté, conocía perfectamente la palabra del Señor. No se conoce, hermanos, siquiera de un sacrificio humano que se haya dedicado al Señor, hermanos. Así es que no practicaba el pueblo de Israel eso. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó, hermanos, es que Jefté, hermanos, ofreció, fíjense, hermanos, cómo es la situación, ofreció, hermanos, a su hija para ser consagrada en el templo, para servir al Señor en el templo.
y de esa manera, hermanos, no conocer varón, no casarse jamás, totalmente consagrado al servicio del Señor, hermanos. Eso fue lo que hizo Jefté, hermanos, y esa fue la promesa que hizo. Nada más que aquí, hermanos, como no conocemos las costumbres, no conocemos, hermanos, muchas cosas del pueblo de Israel, pero me di a la tarea, hermanos, de buscar por qué había dicho eso Jefté, y eso fue lo que pasó, hermanos. La hija de Jefté sabía que el pacto que había hecho su padre con el Señor era de que iba a ser consagrada, hermanos, al servicio del Señor, y que por lo tanto no iba a tener ojos, hermanos, para ningún varón, para ningún hombre. Que eso quiere decir, hermanos, que renunció a tener una familia, renunció, hermanos, a tener pues relación con amigas, era totalmente, hermanos, disponible a las cosas del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y eso fue, hermanos, lo que me llamó la atención de esta enseñanza, porque sí me sorprendió que Jefté haya hecho ese voto, hermanos, de ofrecer en sacrificio en holocausto a, a su hija, hermanos, pero bendito sea el Señor, y el Señor no lo hubiera permitido, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Esto me hizo recordar también cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor no lo permitió, hermanos. Igual manera con Jefté tampoco lo iba a permitir el Señor, y de hecho no lo permitió, alabado sea el nombre del Señor. Dice en el versículo 40, hermanos, para terminar: y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Y sigue la historia, hermanos, eso no termina ahí. La verdad es que la historia de este pasaje de la escritura todavía es interesante. Por causa de tiempo, hermanos, pues no voy a poder leerlo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Les recomiendo, hermanos, que lean esta parte de la Biblia, el libro de los jueces. El capítulo 12, hermanos, está bien interesante. Si no, bueno, lo retomaremos la siguiente semana. Pero son, hermanos, historias que nos enseñan, que nos dejan un gran aprendizaje, hermanos. Debemos de tener cuidado lo que nosotros le prometemos al Señor. Si nosotros, hermanos, le prometimos algo al Señor, tenemos que cumplirlo, hermanos, porque si no, eso nos trae consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no le prometimos al Señor servirle todos los días de nuestra vida, hermanos? Y la verdad es que no lo hacemos, gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros le hacemos otras promesas al Señor? De que si el Señor nos libra, hermanos, de alguna enfermedad, nos libra de algún problema, y le decimos: Señor, mi casa va a estar abierta para que se predique la palabra del Señor, o Señor, yo te prometo ser un testigo presencial de tu gran amor, tu gran poder. Y hermanos, si no lo llevamos a cabo, tengamos, hermanos, mucho, mucho cuidado, porque eso, hermanos, trae consecuencias. Hay mucho, hermanos, por explicar, hay mucho que nos revela el Señor en esos pasajes de la Escritura, hermanos, pero por cuestión de tiempo no puedo ahondar más, hermanos, pero créame, hermanos, es bien interesante. Lo que sí le puedo decir, hermanos, es que cumplamos, hermanos, con la promesa que le hemos dicho al Señor, le hemos hecho al Señor, hermanos. Renovemos nuestros votos delante del Señor. Nosotros prometimos, hermanos, servirle todos los días de nuestra vida, hermanos. Testifiquemos del Señor, hablemos del Señor, hermanos. ¿Qué pasó después de la resurrección, hermanos? Bueno, ya hubo una enseñanza acerca de ello, alabado sea el nombre del Señor. Todavía el Señor, hermanos, estuvo conviviendo por 40 días con los apóstoles, alabado sea el nombre del Señor, pero siempre el mensaje fue, hermanos, que testificáramos, que predicáramos, hermanos, que diéramos a conocer su nombre, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, esa es la exhortación, esa es la encomienda, hermanos, y ese es el mensaje de esta enseñanza. Si le hemos prometido algo al Señor, hermanos, cumplámoslo, hagámoslo, hermanos, para que no nos traiga consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado de aquí en adelante. Cuando el Señor, hermano, nos haga algún favor, ¿qué es lo que nosotros le ofrecemos? ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, le prometemos al Señor? Para que, hermanos, el Señor no lo demande, no nos lo demande más adelante. Así es que ese es mi consejo, hermanos, mi exhortación, que, hermanos, trabajemos, le sirvamos al Señor, gloria al Señor Jesucristo. Los hijos de el pueblo de Israel, hermanos, le voltearon la espalda al Señor,
y dice que empezaron a servirle a otros dioses, lo que vamos a leer en el capítulo 10. Así es que, hermanos, nosotros sirvámosle a nuestro Dios, el Dios que todo lo merece, hermanos, el Dios que no escatimó ni entregar su propia vida, ni derramar su propia sangre, hermanos, en esa cruz del Calvario. El Señor lo hizo todo, hermanos, para que nosotros tengamos la libertad de poder, hermanos, eh, predicar su nombre. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Tuvimos una reunión pastoral en esa semana, alabado sea el nombre del Señor, y les tengo buenas noticias, hermanos, para nuestra iglesia, solamente para nuestra iglesia. El distrito, hermanos, no está bien en términos generales, alabado sea el nombre del Señor, pero hay buenas noticias para nuestra iglesia, hermanos, que espero ya la siguiente semana, por eso los decir directamente, espero que podamos abrir, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Espero a ver que este fin de semana ya hayamos pasado a semáforo amarillo y podamos abrir. Así es que, hermanos, yo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos, como reverencia delante del Señor, y vamos a hacer una oración, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Papito hermoso, en el nombre de Jesús. Aquí estamos con un corazón agradecido, Señor, porque tú eres bueno, Padre, siempre estás con nosotros, Señor. Tú haces cosas, Señor, que vas en contra, Señor, de lo que es normal, de lo que rompe, Señor, con muchas cosas, Señor, que están establecidas, Padre, como de este hombre, Señor Jesucristo, que procede de una mujer prostituta, Señor, como tú no haces acepción de personas, Señor, hiciste un gran hombre, Señor, de Jefté, Señor, un hombre con sabiduría, aunque también, Señor, imprudente en algunas cosas, Señor, pero en términos generales, Señor Jesucristo, un hombre sabio, un hombre valeroso, un hombre fuerte, Señor, conocedor de tu palabra, seguramente con una gran relación contigo, mi Señor Jesús, que lo tienes considerado en el libro de los Hebreos, Señor, como un hombre de gran fe, Padre. Yo sé que fue un gran hombre, Jefté, Señor, que los llevó a ser libres, Señor, de la opresión de los filisteos, Señor, de los amonitas, Padre. Oh, qué gran enseñanza, Señor. Y gracias por revelarme esa parte de la escritura que me llamó la atención, Señor, de que la hija haya sido ofrecida en sacrificio, en holocausto, Señor. Gracias, Señor, porque ahora entendí, Señor, que no fue así, Señor, tú no lo hubieras permitido, Padre. Así es que gracias, lo único que sé es que tú nos das a entender, Señor, que tengamos cuidado con lo que prometemos, tengamos cuidado, Señor Jesucristo, con lo que hacemos, Padre. Gracias porque eres bueno y para siempre tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les doy gracias por su tiempo, por su, hermanos, su dedicación. Así es que espero en la semana poderles dar buenas noticias. En el nombre de Jesucristo, hermanos, les mando un fuerte abrazo a la distancia y Dios los bendiga. Amén, aleluya, gloria a Dios.